Buenas noches, buenas noches. Bienvenidos todos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de terminar una semana, empezar la nueva, lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. Señores, son interesantes las conclusiones de la cumbre CELAC China. CELAC es la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños que acaban de celebrar un encuentro en Beijing. Y entonces, en ese encuentro, en los puntos finales, en el documento final, que incluye 28 puntos, hay uno que está dirigido a la situación haitiana. Y dice lo siguiente: reafirmamos nuestro firme apoyo a la estabilidad de la República Dominicana y nuestro compromiso de contribuir decididamente dentro de nuestras respectivas capacidades a Haití, en sus esfuerzos junto con la comunidad internacional y las Naciones Unidas por restablecer un entorno de seguridad humana que favorezca la normalización de su situación política, económica y social mediante un enfoque integral de desarrollo. Esto es muy importante. La República Dominicana se adhirió pues a esta declaración que forma parte de los puntos de la conclusión de CELAC China. También China dice lo siguiente: China toma nota de la posición de los países, es parte de América Latina y del Caribe, de que ha llegado el momento para que una persona nacional de un estado de América Latina y del Caribe asuma la Secretaría General de las Naciones Unidas, considerando que de los 9 secretarios generales que ha tenido la ONU hasta la fecha, solo uno ha sido originario de la región. Entonces, a través de estas afirmaciones que buscan fortalecer el diálogo político, la cooperación y el entendimiento entre China y los miembros de la CELAC, este país asiático condena el terrorismo en toda su forma y rechaza su asociación unilateral a cualquier religión, raza, etnia o nacionalidad. Señores, importante porque China es parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y en ese consejo tiene un poder de veto. Fue posible la misión que está en Haití porque China ni Rusia ejercieron su poder de veto, aunque ellos no votaron en favor de esta misión, no ejercieron su poder de veto y fue posible articular la misión, que se ha quedado a medio camino, pero fue posible por eso. Entonces, ahora yo creo que hay una mejor oportunidad, porque en la República Dominicana se produjo la visita del canciller Sergei Lavrov, el canciller ruso. Y el tema que se trató con él fundamentalmente fue ponerlo al tanto de la situación haitiana. Ahora entonces, con estos países latinoamericanos que se han reunido en Beijing y han logrado que China se comprometa con el restablecimiento de la paz en Haití, de la seguridad en Haití, pues yo creo que pueden lograrse cosas que hasta ahora no han sido posibles. Aunque la misma declaración tiene un tema de antigerencismo, porque habla de que los problemas entre los países deben resolverlos los ciudadanos de esos países, pero eso es en términos políticos. En situaciones como la de Cuba, en situaciones como la de Venezuela, en situaciones como la de Nicaragua,
pues independientemente de que hay cuestionamiento a los procesos electorales, que hubo fraude, que hubo dictadura, pues esos países están en manos de organizaciones políticas, en organizaciones políticas, dictatoriales o democráticas, pero políticas. Pero en Haití, Haití es un país en manos de la criminalidad, y eso no ha hecho otra cosa que crecer. Entonces, ese país, los haitianos no están en posibilidad de resolver por sí mismos su situación porque ellos no tienen la posibilidad de defenderse de esas bandas criminales por sí mismos. Necesitan el auxilio de la comunidad internacional. Señores, hacemos una pausa, retornamos en breve. Bueno, señores, muchos debates sobre la propuesta de ley de libertad de expresión. Eh, entonces, libertad de expresión y medios de comunicación. Eso motivó que uno de los componentes de esta propuesta, que está en el artículo 4 de la propuesta, pues ya se anunciara que se va a solicitar su eliminación. El abogado Nanfi Rodríguez anunció que propondrá retirar del proyecto de ley de libertad de expresión y medios de comunicación el capítulo relativo a las plataformas digitales con el fin de superar las críticas y preocupaciones que ha generado dicho contenido en la opinión pública y en las redes sociales. Rodríguez, quien dirige la Comisión para la Libertad de Expresión, adelantó que someterá formalmente a ese organismo la propuesta de eliminar el capítulo 4 que regula las plataformas de contenidos en Internet. Ellos habían aclarado que esa propuesta no era para regular, no era para censurar a los que emiten contenidos a través de la Internet, sino para las plataformas digitales, las grandes empresas que venden esos servicios, que son las camas de las llamadas redes sociales. Pero aún así, eso levantó muchas críticas y producto de esa crítica ahora se produce a retirar que era una de las patas de ese proyecto. Señores, vamos a presentar, además de este tema, cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana. Adelante. En el marco de la visita oficial a República Dominicana del primer secretario del Gabinete y secretario para Asuntos Exteriores y de la diáspora de Kenia, Musalia Mudavadi, junto al ministro de Relaciones Exteriores Roberto Álvarez, ambos sostuvieron la primera reunión de consultas políticas en la que se abordaron temas de interés común, tales como comercio, seguridad, intercambio cultural y cooperación en el contexto de la implementación de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití, MSS. Durante su visita a la República Dominicana y Kenia, firmaron un memorándum de entendimiento sobre evacuación médica, repatriación de heridos y policías kenianos fallecidos que forman parte de la MSS. El acuerdo fue rubricado por el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez,
y el de Kenia, Musalia Mudavadi. Los cancilleres firmaron también un memorándum de entendimiento para cooperación e intercambio en el Instituto de Educación Superior, Informaciones Diplomática y Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana y la Academia del Servicio Exterior de la República en Kenia. Mientras tanto, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, recibió una delegación oficial de la República de Kenia encabezada por el primer ministro del Gabinete y ministro de Relaciones Exteriores y de la Diáspora. Durante el encuentro realizado en el Salón VIP del Senado, se abordaron temas de interés común entre ambas naciones, así como la situación migratoria y de seguridad en Haití. En tanto, puertas cerradas fue la reunión entre el primer secretario del Gabinete y secretario para Asuntos Exteriores y de la Diáspora de Kenia, Musalia Mudavadi, y el presidente Luis Abinader, la cual se realizó en el Palacio Nacional. Durante el encuentro conversaron sobre temas de interés bilateral para ambas naciones y sobre la situación haitiana. El ministro de Trabajo, Eddie Olivares, informó que de 9 empresas inspeccionadas, 8 se encontraban en incumplimiento del artículo 135 del Código Laboral sobre nacionalización del trabajo, es decir, la regla 80-20. El artículo 135 del Código Laboral establece que el 80% del número total de los trabajadores de una empresa debe estar integrado por dominicanos y el resto, el 20%, puede ser de extranjeros. Nuestros inspectores detectaron un gran número de violaciones al reglamento 522-06, la resolución 0407 y el código de trabajo en estas 9 empresas, expresó Olivares. Las empresas visitadas fueron Renovacenter y Renovacenter SRL, Suplax ERD, Mundo Comercial HIL, Inco RD, Indian Import SRL, Sonsoles Aceros SRL, Fábrica Home Food SRL, Fábrica Supermix SRL, Mi Casita, Lida Tubos de Aceros SRL y Z Plásticos SRL y Grupo Tower Plastic SRL. El ministerio dijo que en esas empresas se observó que en su mayoría operaban trabajadores de nacionalidad china y haitiana. Otras violaciones encontradas son las relativas a salarios mínimos, horas extras, descanso semanal, falta de pago de salario de vacaciones, no disfrute de vacaciones y jornadas excesivas de trabajo. El presidente Luis Abinader manifestó que a pesar de que el Poder Ejecutivo fue el encargado de depositar ante el Senado de la República el proyecto de ley que regulará la libertad de expresión en los medios digitales, la misma no es una iniciativa legislativa de su gobierno. Quien le habla no ha puesto ni una coma en ese proyecto, ni una coma. Ese es un proyecto que se originó de consenso entre los diferentes sectores y si hay algún sector que no ha sido consultado, Ricardo de los Santos, presidente del Senado, está dispuesto a escucharlos, manifestó el presidente durante la semanal. A inicios de este mes, el Poder Ejecutivo, a través de su consultoría jurídica, depositó el proyecto legislativo que modifica la Ley 61-32 sobre expresión y difusión del pensamiento ante el Congreso Nacional. La propuesta legislativa ha generado amplio debate en la palestra pública con relación al alcance que tendría la misma ante las expresiones realizadas por las personas, ya sea a través de una red social o una plataforma de comunicación. El diputado del Distrito Nacional, Charles Mariotti, anunció la presentación de una resolución en la que solicita al presidente Luis Abinader el retiro inmediato del proyecto de ley. El congresista manifestó que este proyecto ha generado preocupación por su potencial para restringir la libertad de expresión y promover la censura previa. Asimismo, el ex candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Abel Martínez, se refirió al proyecto de ley. Este proyecto de ley sobre libertad de expresión, que algunos ya califican como ley mordaza, contiene artículos que aparentan proteger derechos, pero que en la práctica consolidan un modelo de control disfrazado, expresó Martínez a través de su cuenta de X. De igual forma, el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, CODUE, hizo un llamado al Congreso Nacional para que actúe con responsabilidad, prudencia y apertura en el proceso de discusión del proyecto de ley sobre libertad de expresión y medios de comunicación, evitando cualquier intento de apresuramiento y que se promueva un diálogo amplio, democrático y participativo. Los periodistas Marino Zapete, Edith Febles, Altagracia Salazar y la productora de televisión María Cela Álvarez presentaron querellas penales ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional por difamación e injuria en medios digitales contra 4 comunicadores. Los querellantes acusan a Juan Aníbal Arrendel, Alfredo de la Cruz, Pedro Manuel Casals y Aquiles Jiménez de incurrir en la difusión reiterada de señalamientos difamatorios e injuriosos. De acuerdo a la acusación presentada ante las autoridades correspondientes,
expresidentes, las expresiones de Arendel, de la Cruz, Casals y Jiménez han traspasado los límites del ejercicio legítimo de la libertad de expresión para convertirse en ataques personales con consecuencias reputacionales graves. Los abogados aseguran que estas acciones no buscan limitar el debate público ni restringir la crítica, sino proteger a la ciudadanía frente al uso abusivo de plataformas comunicacionales para difamar, injuriar y desinformar sin fundamento, afectando el honor y la dignidad de personas que ejercen funciones públicas. Tras una reunión que se extendió por más de 2 horas, el presidente Luis Abinader y los exmandatarios Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina llegaron a un acuerdo para tener una postura común frente a la crisis sin precedentes que afecta a Haití. La presidencia informó que después de la reunión formal, Abinader sostuvo un encuentro privado con los 3 expresidentes en el que se compartieron valoraciones estratégicas y se reafirmó la voluntad de construir una postura común frente a la gravedad de la crisis haitiana y sus implicaciones para la República Dominicana. El vocero del gobierno, Homero Figueroa, en compañía de los representantes de prensa de los demás participantes, anunció lo acordado. Estos son los puntos principales: conformar un espacio de trabajo conjunto para crear una política nacional sobre Haití. Además, convocar formalmente al Consejo Económico y Social, CES, de la misma manera entregar un informe periódico a los expresidentes sobre el estado de la seguridad nacional con respecto a la situación de Haití. Asimismo, se acordó discutir, aprobar y promover una política exterior unificada y conjunta sobre las implicaciones de la situación haitiana. Para lograrlo, Abinader sostendrá acuerdos bilaterales con los 3 exmandatarios. Los participantes reconocieron que Haití atraviesa una de las peores crisis humanitarias institucionales de su historia reciente, que genera una amenaza hacia el país. Se valoraron positivamente las gestiones del gobierno ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ONU, Estados Unidos y otros organismos internacionales para alertar a la comunidad internacional sobre la situación de Haití. Sobre las medidas en la frontera, los expresidentes reconocieron las acciones implementadas para reforzar el control fronterizo y coincidieron en que estas medidas son esenciales para el control de la seguridad en la frontera. De igual forma, respaldaron los operativos de repatriación de personas en condición migratoria irregular. El ex primer ministro haitiano Jean-Max Pelerif afirma que las bandas haitianas han suplantado al Estado en el territorio del vecino país, que esas organizaciones tienen respaldo del narcotráfico internacional y que ya reúnen unos 80 millones de dólares por cobrar peaje por usar las carreteras y otros espacios. Pelerif también cree que las bandas haitianas son una amenaza a la paz de República Dominicana. Son una amenaza a la paz en Haití. Más que una amenaza, violentaron la paz en Haití. Ahora, si toman más y más poder en una isla que tiene una frontera común, no hay que tener un doctorado en seguridad para entender que pueden tener un impacto del otro lado de la frontera, indicó el ex primer ministro haitiano. Pelerif indica que el problema es tan grave que abarca diferentes partes del territorio nacional. Es una situación muy grave y para resolverla se va a necesitar un poco de tiempo. El regidor del Partido Revolucionario Moderno, PRM, Edixson Herrera Silvestre, se entregó el pasado miércoles de manera voluntaria a las autoridades de Estados Unidos tras ser acusado en una corte federal del sur de Florida por su presunta participación en una red internacional de tráfico de cocaína. El funcionario estaba en condición de prófugo desde el pasado 9 de abril. El 19 del mismo mes, Herrera Silvestre tenía programada una comparecencia para testificar, a la cual no se presentó. La acusación contra Herrera Silvestre y sus presuntos cómplices, José Oduviges Aponte Torres, alias Bubi Omeano, y William Durán Jerez, alias El General, la presentó el Tribunal del Sur de Florida el 5 de marzo de 2025. La misma establece que los acusados enfrentan 3 cargos federales, todos vinculados a conspiraciones para distribuir, importar y traficar más de 5 kilogramos de cocaína hacia Estados Unidos. Los cargos presentados podrían derivar en penas de cadena perpetua, además de una multa máxima de $10 millones por cada imputado. José Pepe Mujica, el exguerrillero que gobernó Uruguay con un discurso anticonsumista que lo transformó en referente de la izquierda latinoamericana, murió el pasado martes a los 89 años de edad. El presidente más pobre del mundo, mote que ganó por su austeridad, reveló a principios de este año que el cáncer de esófago que le fue diagnosticado en mayo de 2024 se extendió y que su cuerpo no soportaba más tratamientos. Ya terminó mi ciclo, sinceramente me estoy muriendo. El guerrero tiene derecho a su descanso
Congreso, declaró el expresidente. Pese al cáncer, Mujica fue un pilar clave para el regreso al poder del izquierdista Frente Amplio en las elecciones de noviembre de 2024, en las que hizo campaña activamente por el actual presidente Yamandu Orsi. Mujica alcanzó una popularidad inusitada para un mandatario de un país de 3.4 millones de habitantes, estable y enclavado entre los gigantes Brasil y Argentina. Su nombre recorrió el mundo en 2012 con un aplaudido discurso en la conferencia de la ONU. Sin corbata, subió al estrado de la conferencia y despotricó contra el consumismo. En su mandato, el exguerrillero se caracterizó por romper el tablero, impulsó la legalización del mercado de marihuana con un inédito plan que puso al Estado a manejar desde la producción a la comercialización el cannabis, y tomó otras decisiones polémicas como recibir presos de Guantánamo en un acuerdo con el entonces presidente estadounidense Barack Obama. Esta rebeldía contra lo establecido, que lo llevó en su juventud a ser uno de los líderes de la guerrilla urbana Movimiento de Liberación Nacional, activa en Uruguay entre la década del 60 y hasta 1972, también le permitió soportar la tortura a manos de militares y 13 años de prisión en condiciones infrahumanas. Mujica fue diputado 10 años después, luego senador y ministro de Ganadería y Agricultura antes de alcanzar la presidencia. El presidente chino Xi Jinping abogó por una relación más cercana y de mayor cooperación con América Latina y el Caribe en un contexto global de confrontación geopolítica y proteccionismo. Así lo manifestó como anfitrión del cuarto Foro de Ministros de China y los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, celebrado en Pekín. Al encuentro asistieron los presidentes de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, de Chile, Gabriel Boric, y de Colombia, Gustavo Petro, y en representación de los demás países de la CELAC, entre ellos Uruguay, participaron los ministros de Relaciones Exteriores. El presidente chino dijo que aunque exista una distancia territorial con América Latina, las dos partes representan una larga historia de amistad, y criticó la persecución y hegemonía ejercida por otros países. El mandatario afirmó que el comercio entre su país y la región superó en 2024 los $500.000 millones, una cifra que es 40 veces mayor que al inicio del siglo. Además, propuso nuevas iniciativas que vinculen a China con los países de la CELAC, como un fondo de más de $9.200 millones en créditos para desarrollo. China aumentará sus importaciones de productos de alta calidad de países de América Latina y el Caribe e incentivará a sus empresas a expandir sus inversiones en esa región, dijo el presidente chino. La Agencia de Naciones Unidas para la Aviación Civil, OASI, determinó que Rusia fue responsable del siniestro del vuelo MH17, la aeronave de Malaysia Airlines, que fue derribada en 2014 en Ucrania, lo que causó la muerte de sus 298 pasajeros y tripulantes. Se trata de la primera decisión del Consejo de la organización sobre el fondo de un litigio entre Estados miembros. Australia, país que es uno de los demandantes y del que procedían 27 de las víctimas, lo calificó de momento histórico. El Consejo de la OASI, organización con sede en Montreal, Canadá, consideró que las demandas presentadas por Australia y Países Bajos sobre el vuelo de Malaysia Airlines tienen fundamentación en los hechos y en el derecho. La Federación Rusa no cumplió con sus obligaciones en virtud del derecho aéreo internacional durante la destrucción de Malaysia Airlines MH17 en 2014, dijo la organización en un comunicado. El Boeing 777 de Malaysia Airlines, que cubría ruta entre Ámsterdam y Kuala Lumpur, fue derribado el 17 de julio de 2014 por un misil Buk de fabricación soviética cuando sobrevolaba la región del Donbass en el este de Ucrania, que ya estaba en ampliamente control por los separatistas prorrusos. En noviembre de 2022, un tribunal neerlandés condenó en ausencia a 3 hombres, 2 rusos y un ucraniano, a cadena perpetua por el derribo de ese avión. Rusia siempre ha negado su implicación en el asunto. Australia y los Países Bajos, con decenas de nacionales entre las víctimas, habían presentado demandas ante la OASI por el derribo del vuelo, lo que causó la muerte a 298 personas, entre ellas 196 neerlandeses y 27 australianas. Una pausa, retornamos en breve. Bueno, la reunión del presidente Luis Abinader con los 3 expresidentes vivos dominicanos
pues es un acontecimiento que no creo que tenga precedentes en nuestra historia, que los presidentes se hayan reunido para tratar de establecer una política común frente a un tema. Eso en términos históricos no ha sido factible, porque nosotros siempre hemos andado divididos desde que nacimos en rivalidades, que la rivalidad entre Santana y Buenaventura Báez en la Primera República impedía conciertos y encuentros de esta naturaleza. Esas rivalidades se arrastraron hacia la Segunda República y por igual ahí no había posibilidades de situaciones de esta naturaleza. Por el contrario, lo que se produjo fue un magnicidio, el asesinato de un presidente que fue el presidente Pepillo Salcedo, el fusilamiento. Entonces, en esa circunstancia no hubo esa posibilidad. Entonces, después de la tercera república, porque a partir de la restauración, vamos también a periodos de inestabilidades, etcétera. Y en el 1916 esas inestabilidades provocaron una invasión estadounidense, es decir, que ahí entonces viene y nace la Tercera República. Y después de la salida de Estados Unidos también muchas inestabilidades. Volvemos a tener democracia a partir de la culminación de la tiranía trujillista, celebrando las primeras elecciones democráticas en el 1962, pero ese gobierno colapsó, una revolución en el 1965 y nuestra democracia actual data del año 1966. Y desde entonces, ¿qué ha pasado? Que el país ha estado o estuvo en ese periodo que culminó en el siglo XX, con el siglo XX. En todo ese periodo fue caracterizado por la rivalidad en gran medida entre Juan Bosch y Joaquín Balaguer, que hacía imposible conciertos o una reunión como esa que se produjo recientemente. Por eso esto no ha tenido precedente, es imprescindible, es necesario que los dominicanos tengamos una sola política frente al tema migratorio, frente a los peligros que representa el colapso del Estado haitiano, porque eso haría que el mundo, que no comprende nuestros problemas como sí lo comprendemos los dominicanos y que lo que aspira es a echarnos encima parte de la situación haitiana, entienda que aquí no hay condiciones para eso, que aquí hay un Estado que se ha unido en torno a una política porque eso es fundamental para la supervivencia de la nación dominicana. Entonces, yo quiero a continuación reproducir pues el resumen de las cosas que se acordaron en este encuentro que encabezó el presidente Abinader con el presidente Leonel Fernández, el presidente Danilo Medina y el presidente Hipólito Mejía. Vamos a ver la resumen que presentó el vocero de la presidencia, Homero Figueroa, en compañía de los representantes de prensa de los expresidentes que fueron convocados a la reunión. Adelante. En el encuentro sostenido por el presidente de la República, Luis Abinader, con los expresidentes Leonel Fernández
Hipólito Mejía y Danilo Medina. Me acompañan para este propósito Natanael Concepción y Omar Liliano en representación del expresidente Leonel Fernández, Héctor Olivo y Joselito Félix en representación del expresidente Danilo Medina, y quien les habla, Homero Figueroa y Daniel García Archival, como representantes también del expresidente Hipólito Mejía. En un hecho histórico sin precedentes en la vida democrática de la República Dominicana, los expresidentes Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina se reunieron hoy por invitación del presidente constitucional de la República, Luis Abinader, para abordar de manera franca, patriótica y unitaria la crisis que afecta a la vecina República de Haití y su impacto en la seguridad y en la economía. La reunión tuvo una duración de 2 horas en la que el presidente Abinader, junto a los funcionarios designados, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, el ministro de Defensa, teniente general Onofre Fernández, el comandante general del Ejército, mayor general Jorge Camino, el director del DNI, Luis Soto, y el director general de Migración, vicealmirante Lee Ballester. Realizaron una presentación detallada sobre la situación internacional actual, la realidad de la frontera, los desafíos de seguridad y la dinámica migratoria. Además, estuvo presente el embajador dominicano ante la República de Haití, Farouk Miguel. Después de la presentación, el presidente Abinader sostuvo un encuentro privado con los 3 expresidentes en el que se compartieron valoraciones estratégicas y se reafirmó la voluntad de construir una postura común frente a la gravedad de la crisis haitiana y sus implicaciones para la República Dominicana. Como resultado de este diálogo, se acordó lo siguiente: 1. Conformar espacios de trabajo conjuntos y bilaterales para la definición de una política nacional sobre Haití. 2. Convocar formalmente al Consejo Económico y Social, CES, como instancia institucional para discutir y consensuar propuestas concretas. A esta primera sesión del Consejo Económico y Social asistiría el presidente de la República, Luis Abinader, y los expresidentes participantes en esta reunión. 3. Entregar un informe periódico a los expresidentes sobre el estado de la seguridad nacional con respecto a la situación en Haití. 4. Se acordó discutir, aprobar y promover una política exterior unificada y conjunta sobre las implicaciones de la situación haitiana. Para lograrlo, el presidente Abinader sostendrá encuentros bilaterales en los próximos días con todos los expresidentes. Sobre la situación de Haití, los participantes coincidieron en que Haití atraviesa una de las peores crisis humanitarias, institucionales y de seguridad de su historia reciente. La ausencia de un gobierno funcional, el control territorial de bandas armadas y la incapacidad del Estado haitiano para garantizar derechos básicos a su población generan una situación de inestabilidad que amenaza no solo a la población haitiana, sino a toda la región y sobre todo a la República Dominicana. Sobre la política exterior dominicana, se reconoció el esfuerzo sostenido del gobierno dominicano encabezado por el presidente Abinader para alertar a la comunidad internacional sobre la gravedad de esta crisis. Se valoraron positivamente las múltiples gestiones diplomáticas ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la OEA, CARICOM,
Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, la comunidad internacional en general, así como el liderazgo que ha asumido la República Dominicana al exigir una respuesta urgente, coordinada y efectiva en respaldo a la misión multinacional de apoyo a la Policía Nacional de Haití, liderada por Kenia. Sobre las medidas en la frontera, los expresidentes conocieron los detalles de las acciones implementadas para reforzar el control fronterizo, incluyendo la construcción de la verja perimetral inteligente, el despliegue permanente de tropas especializadas y el uso de tecnología avanzada para la vigilancia y protección del territorio. Coincidieron en que estas medidas son esenciales para preservar la integridad territorial, enfrentar el tráfico ilícito de personas y mercancías y salvaguardar el orden público. Asimismo, destacaron la importancia del desarrollo integral de las provincias fronterizas como parte de una estrategia nacional de seguridad y crecimiento. Se valoró el impulso a proyectos de infraestructura, educación, salud y empleo en la zona fronteriza como clave para reducir vulnerabilidades estructurales. Sobre la migración y el control de la ilegalidad, los participantes del diálogo reafirmaron la necesidad de aplicar la ley migratoria con firmeza y respeto a los derechos humanos. Respaldaron los operativos de repatriación de personas en situación migratoria irregular realizados bajo los marcos legales nacionales e internacionales. Se insistió en que la República Dominicana no puede cargar sola con las consecuencias de la crisis haitiana y que la solución duradera a este drama solo puede lograrse en el propio territorio haitiano, con el apoyo decidido de la comunidad internacional. Se reafirmó que no hay ni habrá solución dominicana a la crisis haitiana. Compromiso con la unidad nacional. Este encuentro constituye un hito en la historia democrática reciente del país. Representa un acto de madurez política y un mensaje claro de unidad frente a un desafío que interpela a toda la nación. El presidente Abinader y los expresidentes hacen un llamado a la sociedad dominicana a mantener la cohesión, a respaldar las instituciones democráticas encargadas de la defensa del territorio y a actuar con responsabilidad, firmeza y visión de futuro. La historia registrará este momento como una señal de que por encima de las diferencias prevalecen siempre el amor por la patria y la voluntad compartida de proteger la soberanía, la estabilidad y la democracia de la República Dominicana. Muchas gracias. Una pausa, retornamos en breve. Señores, vamos a presentar las tres preguntas que José Ricardo Taveras ha respondido para nuestro equipo. Hay sectores empresariales que entienden que hay que promover un plan de regularización de ilegales porque esas actividades, algunas actividades de nuestra economía dependen de la mano de obra ilegal. Yo reitero lo que planteé. El que depende de la mano de obra ilegal, pues no tiene una práctica económica legítima. No es legítima, no es lícita. Esa no es una actividad económica lícita, una actividad económica que dependa de una mano de obra ilegal.
ok, puede decir, pero yo no la quiero ilegal, por eso estoy planteando que la regulen. Pero el que plantea que la regulen sabe que no hay posibilidades de regulación, porque usted no puede regular a personas que carecen de documentos de identidad, porque estaría regulando fantasmas. Por eso fracasó el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, pese a la gran cantidad de recursos que invirtió el Estado Dominicano para otorgar gratis un estatus a quienes pudieran acogerse a él. Pero saben también que no hay realmente en estos momentos ninguna interlocución válida. En Haití hay un supuesto gobierno provisional, pero ese gobierno provisional debe vivir escondida porque está en una capital que el 90% de esa capital está pues en control de bandas criminales. Entonces, señores, vamos a ver de inmediato, pues la conversación en las 3 preguntas de José Ricardo Taveras con nuestro equipo. ¿Qué opinas sobre los acuerdos que la República Dominicana suscribió con Kenia para brindar atención médica y permitir el ingreso a territorio dominicano de los policías kenianos que forman parte de la misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití? La República Dominicana, como miembro de la comunidad internacional, de algún modo está cooperando en el financiamiento de esa misión. Y creo que cualquier gasto derivado de ese acuerdo debe cargarse al presupuesto que está asumiendo la comunidad internacional para el sostenimiento de esas tropas policiales en Haití. Si fuera así, me parece adecuado porque indudablemente si hay un esfuerzo internacional y nosotros tenemos interés en que esa problemática de la seguridad en Haití sea resuelta, pues obviamente si estamos en la posibilidad de contribuir de algún modo, el acuerdo puede ser parte de un tipo de cooperación que la República Dominicana puede brindar perfectamente en este contexto. Ahora bien, reitero, siempre y cuando los fondos internacionales que están siendo usados para eso, en los que yo supongo que la República Dominicana puede estar interviniendo de algún modo, porque son fondos de Naciones Unidas y son fondos provistos por los estados. En ese caso, salvo fondos especiales que están llegando desde algunos contribuyentes especiales, pues ya es otra cosa. Pero mientras tanto, lo que creo es que los fondos internacionales deben sufragar los gastos y no deben recaer solamente sobre el contribuyente dominicano. ¿Debe República Dominicana habilitar nuevo plan de regularización de extranjeros ilegales como propone el expresidente Hipólito Mejía y voceros empresariales? Cuando se aprobó la Ley General de Migración 28504, se concibió un plan nacional de regularización de extranjeros con el objetivo de atender un problema que se había generado a raíz de que la administración pública nunca habilitó un libro registro de nacimientos de extranjeros. Al no habilitarlo, cuando se producían nacimientos ocurrían dos cosas. O se asentaban en el registro civil común, lo cual sentó la imagen de que esas personas eran dominicanas, o sencillamente no se asentaban, en el caso de ciudadanos haitianos muy especialmente. Entonces, ese problema fue el que el legislador atendió, porque eran personas que ya tenían un registro de nacimiento y que debía de algún modo regularizarse. Se aprobó, se hizo de manera general, se acogieron
una gran cantidad de personas, el programa fracasó por ser mal concebido, porque se aplicaron a base de fotocopias y demás. Pero no es culpa del Estado Dominicano, porque el Estado Dominicano cumplió con el mandato de su ley y los extranjeros que no pudieron acogerse, pues lo harían por las razones diversas, por todo el estatuto de falsedades con que se aplicaron al plan, etcétera. Y hay ahora mismo un colapso, porque la concepción del plan fue errática. Para complacer a la comunidad internacional y a los intereses nacionales que querían, sin ningún tipo de fundamento, otorgar estatus migratorio a la presencia haitiana en la República Dominicana. Obviamente, ya la República Dominicana cerró ese ciclo y lo que tiene que hacer es entrar en una fase de aplicación de su ley. Y esos sectores que están dando la imagen de que como que la ley no permite el uso de mano de obra extranjera, deben saber que sí, que la ley lo permite, que lo que no permite es el caos en el que ellos quieren tener esa mano de obra disponible, que ellos pueden perfectamente contratarlos, el Estado proveer las visas y obviamente que ayuden a sus trabajadores a buscar los fondos para proveerse de documentos, porque se lo pueden decir a cualquier dominicano, menos a mí, porque auspicié 2 zafras con el ingenio Barahona, que llegó a documentar el 96% de sus braceros, buscándolo y retornándolo a Haití. Y los pasaportes aparecieron porque la empresa los ayudó a financiar. Entonces, si tienen el interés, que lo hagan del modo en que la ley lo indica, porque este caos de un 54% de informalidad del mercado laboral dominicano tiene una sola causa, que es esa. Y ahí es donde está el ingrediente del por qué esos sectores presionan en esa dirección. La función del gobierno, del Estado, es resistir y hacer aplicar la ley. ¿Representan las bandas haitianas una amenaza contra la seguridad y la paz en la República Dominicana, como lo advierte el ex primer ministro de Haití, Jean-Marc Belleríef? Haití, al margen de la crisis de seguridad que hoy vive, es una amenaza para el Estado Dominicano permanente. Y no estoy hablando de una amenaza militar, sino que un territorio que no genera esperanzas en su población, que tiene una población que subsiste y que necesita buscar espacios vitales porque se está quedando incluso sin agua, es una amenaza para su vecino. En el sentido de que automáticamente un espacio territorial no responde con los recursos indispensables para la vida de un ser humano, pues automáticamente se convierte en un territorio que expulsa población. Y es un fenómeno natural, porque la gente va a procurar vivir donde por lo menos pueda beber un vaso de agua, que son problemas muy serios en Haití. Entonces, si partimos de esa realidad y a eso le añadimos una crisis de seguridad como la que afecta la sociedad haitiana, sí, las bandas son una amenaza para la República Dominicana, porque en la medida en que la seguridad se degrada, pues obviamente, y se territorializa de manera más amplia, porque en este momento aquí hablamos de bandas como si la crisis fuera a nivel nacional, y la realidad es que la crisis de seguridad que padece Haití impacta muy sutilmente en el interior, que se focaliza fundamentalmente en Puerto Príncipe, pero se está vendiendo como si fuera a nivel nacional, porque eso es parte del plan. En definitiva, cualquier crisis que afecte a la seguridad de los haitianos, que en algún momento los lleve a correr por su vida, a caminar hacia otra dirección por la garantía de su vida, es una amenaza, porque eso es lo que podría en algún momento determinado detonar un proceso de migración masiva que salga totalmente de control y que la República Dominicana tenga que enfrentar a través de mecanismos
de procedimientos policiales, dada la magnitud del evento. Y eso crea un problema internacional. Y en la medida en que ese riesgo esté ahí, obviamente nosotros estamos bajo amenaza. Pero no vamos a dejar de estar bajo amenaza mientras Haití no sea reconducido, mientras la crisis haitiana, el mundo no comprenda que Haití necesita ser un territorio fideicomitido, porque es la única forma, porque han demostrado durante décadas, durante más de 200 años, que son incapaces de redimirse por sus propios medios. Es una población en estado de indefensión permanente y en agravamiento permanente del universo de crisis que la afecta. Una pausa, retornamos en breve con la parte final. Vender en las cafeterías de los colegios y las escuelas públicas o ofrecer en el desayuno escolar bebidas con un alto componente de azúcares no es otra cosa que promover la obesidad y promover la diabetes tipo 2. Entonces, si estamos educando, esa educación también tiene que ser nutricional. La gente también tiene que aprender desde pequeño a alimentarse. Por eso yo veo con simpatía el proyecto que ya fue aprobado en primera lectura en la Cámara de Diputados, en ese sentido, que lo está promoviendo Soraya Suárez. Fue aprobado en primera lectura, ojalá se hagan las consultas de lugar, porque la industria azucarera de Estados Unidos, tanto la de remolacha como la de caña, o la productora de jarabe de maíz alto en fructosa, han impuesto una cultura alimenticia muy perjudicial para la humanidad. Entonces yo creo que ya es tiempo de irle poniendo control a ese tipo de cosas. Buenas noches.